lo que se viene tiene que ver con esta marcha propuesta en estos días, luego del discurso de Davos y de diferentes personalidades del actual gobierno, lejos de temer, de amedrentarse y de apichonarse, se convoca para este próximo sábado una marcha con el título de una marcha prácticamente antifascista. Ese es el título, Marquitos. Sí, efectivamente, y con una convocatoria que rebasa ampliamente al colectivo LGTBIQ+, porque, Totalmente. por ejemplo, ayer Hugo Yasky, el titular de una de las dos CTA, planteaba que el movimiento obrero tiene que estar allí. Hay hasta algunos sindicatos, no la CGT como central obrera, pero sí algunos sindicatos que forman parte de la CGT, que también van a formar parte de esta marcha, dirigencia política, desde ya organizaciones sociales, incluso, como digo, por fuera del colectivo LGTBIQ+, porque lo que dicen, me parece que con bastante razón, es que esto es una agresión a toda la sociedad argentina. Si uno mira, en realidad, lo que ha ido haciendo el gobierno de Javier Milei es ir agrediendo uno a uno a todos los colectivos de índole completamente distinta, quiero decir, a los jubilados, a los estudiantes, por supuesto a los trabajadores que están perdiendo su trabajo ya hasta en el sector privado. A la cultura. A la cultura ni hablar, digo, con nombre y apellido, a la comunicación, digo, hay periodistas a los que en redes sociales denosta momento a momento el propio presidente Javier Milei, y esto pasa ahora también con el colectivo LGTBIQ+, además de obviamente el movimiento feminista, en paralelo a uno y a otro. Es por eso que la marcha del sábado va a ser en este sentido muy importante y con una mirada que a mí me parece que también es importante, valga la redundancia, y es esta de no olvidamos nada de todo lo que está sucediendo en la Argentina. No es que nos subimos a esta lucha y nos olvidamos de todas las demás, porque son parte de un proyecto de exclusión, el de los libertarios, ¿no? Y tenemos para hablar de este tema, entre otros, a una colega que yo quiero y admiro profundamente y que es la persona adecuada para sumarse a este debate, chicos, que es la colega Luciana Pecker. ¿Cómo te va, Luciana? Buen día. Hola, Débora, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Feliz de poder dialogar con vos y entender un poco lo que ya creo yo, la gran mayoría entiende y del cual se hace eco, pero que lamentablemente hay que pronunciarse y hay que estar atentos y no tener miedo. Yo decía que el miedo no paralice, que el miedo sea motor. Sí, por supuesto, Débora. Yo creo que el miedo existe porque es un gobierno electo, pero no es un gobierno con maneras democráticas. Entonces, por supuesto que han generado un nivel de persecución sobre distintas personas, pero especialmente sobre periodistas o sobre quien habla. Yo en lo personal estoy perseguida, amenazada, está probado en la justicia, que el miedo genera. Por supuesto, cuando somos muchas y cuando somos muchos, ahí es cuando podemos hablar. Entonces, justamente la unidad y la organización es lo que puede hacernos salir del miedo y entender la situación en la que estamos, que es una situación de persecución a un movimiento que ha tenido un nivel de organización en la Argentina muy fuerte y que no por nada es atacado en Davos por segundo año consecutivo, ¿no? En el Foro Económico Mundial, porque siempre dijeron, incluso hoy se repite desde sectores que a mí me parecen absolutamente cómplices del neofascismo de Milei, que lo importante es la economía. Dejaron que Milei arrasara con la economía de los sectores populares y muy especialmente de las mujeres y madres, y lo que develan las encuestas, acabo de publicar en Twitter la nota que hice sobre la cocina de los cuidados, muestra una vez más cómo el gobierno de Milei afecta mucho más a las mujeres y mucho más a las madres, muy especialmente a las madres solas, y que además la percepción sobre el gobierno de Milei es diametralmente opuesta entre mujeres y varones. Nunca en la historia de la política argentina hubo tanta diferencia en la opinión pública de las mujeres, no solo sobre los derechos sexuales, que es lo que se intenta minimizar, sino sobre la situación económica. Y por supuesto por eso Milei va a Davos a atacar a las mujeres, a las personas trans, a los gays y a las lesbianas. Considerando aparte que es una minoría, bienvenido a la vida, ya no tanto, pero más allá de eso, lo que yo hablaba ayer es de una cuestión de
de distracción, por supuesto con un tema sumamente importante, no estoy minimizando lo que elige para distraer, pero es como un tema distractivo si uno tiene en cuenta a lo que debió haber ido y a lo que fue. Mira, Débora, yo creo que no es un tema distractivo, que en ese sentido sí, la Argentina es un país que era más vulnerable por la inflación, por la situación económica, etcétera, a volverse lo que es hoy, que es un laboratorio de la extrema derecha mundial, pero en un escenario mundial. Yo no creo que sea una distracción, sino un plan que sí, hoy hay dos polos, que son el neofascismo y los feminismos y la diversidad sexual. Dos polos porque no solo por las reivindicaciones, porque hoy cada reivindicación es importante, sino porque a nivel mundial es la única organización que pudo contener a muchísimas mujeres y que atraviesa a otros movimientos sociales como el ambientalismo, el antirracismo y otros movimientos sociales. Entonces, la única oposición a estos gobiernos de los ultra ricos que está desembosado y que Elon Musk pone como un títere, esta alianza de Elon Musk con Milei empieza en Davos en el año pasado, cuando Milei va a hablar de la agenda sangrienta del aborto. Elon Musk pone un tuit que dice estoy caliente y ahí empieza su chateo, sexteo. Un año después no trajo inversiones. Si trae inversiones va a ser a través del RIGI, la expoliación absoluta de Argentina, pero sí trae un chupamedismo absoluto de lo que de tirar la cuerda de Elon Musk, que sinceramente no le está ni siquiera, digamos, está teniendo consecuencias con las empresas como Tesla de Elon Musk, pero que está generando un tipo de discurso. Elon Musk es alguien que tiene una hija trans y él dice que está muerta. En la Argentina, ese valor, por más que Milei quiera asimilarse, no es un valor. Por más que hayamos retrocedido más de lo que creíamos que podíamos retroceder, un padre en general no dice, de toda mi experiencia, de todo lo que yo escuché, que si un hijo tiene otra identidad sexual, está muerto. No forma parte, pero sí forma parte de lo que dice Elon Musk. Entonces yo no creo que sea una distracción, sino que es un plan. Es un plan no solo para sacar un derecho, sino que es un plan para dejar humillado al único sector que no solo en Argentina, sino en la representación mundial puede unir fuerzas contra un modelo que es de absoluto autoritarismo y del final de las democracias tal como las conocemos. Claro, Luciana, en ese sentido, ¿qué importancia le atribuís a la marcha del próximo sábado? Digo, porque es evidente que todo esto que vos describías está en el espíritu de la convocatoria del sábado que viene en esta marcha, ¿no? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mira, yo le doy mucha importancia. La importancia no tiene que ver con cuánta gente vaya, o sea, no es una importancia de cantidad solamente, ni es la importancia en el sentido de que Milei vaya atrás, porque la Argentina hoy tiene un nivel de complejidad política sin una oposición fuerte, porque tiene un problema inflacionario fuerte, digamos, porque puede haber, digamos, las cosas no son, y en Argentina se juega mucho como esto es blanco o negro, entonces cambia, cae, sigue, no. Ahora, me parece que sí se terminó un tiempo que fue el más atroz de la complejidad de sectores peronistas, populares, de periodistas, que estoy escuchando cosas como que Milei no es homofóbico. No sé, le dio un premio a Bolsonaro por inculiable. ¿Qué más hay que hacer o decir? Dijeron que estaba bien el femicidio absolutamente lesbofóbico de 3 lesbianas en Barracas, porque así otras mujeres no se hacían lesbianas, lo dijo Nicolás Márquez, asesor presidencial. No sé, ¿qué más pruebas, señor juez? O sea, es una cosa inverosímil que hoy, si te fijas, casi no quedaron ni mujeres periodistas, ni feministas, ni personas de la diversidad sexual con voz pública, que además no hayamos sido atacadas, amenazadas y en muchos casos con pruebas ante la justicia de que esto ha sido así. Entonces, me parece que este tiempo de la demonización de que nos habíamos pasado 6 pueblos, de dejarnos completamente silenciadas y de dejarle a un sector de la sociedad que finalmente se cruzó los brazos y no hizo absolutamente nada frente al saqueo de la Argentina, es un tiempo terminado. No quiero personalizarlo, pero hablabas al principio, Lu, de amenazas, que lo ha llevado a la justicia, y básicamente vos estás viviendo un momento muy particular, digamos, no tenemos idea de dónde estás porque te has tenido que ir.
Sí, lo que pasa, y no tengo problema en contarlo, Débora, es que fui amenazada, es una causa judicial que les molesta porque además muestra la forma de gobernar de este gobierno, que empieza, por supuesto, mucho antes de que llegaran al poder, en momentos que hemos compartido, donde se pudo, y por supuesto te estoy tan agradecida, donde se pudo contar en un medio como la televisión, en programas populares, sobre derechos sexuales y reproductivos, y que tanto hicieron avanzar a estos derechos en Argentina. Ella fue una de las primeras periodistas en este cambio que surgió, de venir a Intrusos, y fue, digamos, algo histórico la presencia de Luciana y de tantas otras. Fuiste la primera que vino en una problemática y un debate que tenía que darse. Después, bueno, uno puede estar de acuerdo o no, y con respeto uno puede, pero era una problemática que tenía que plantearse, y a las pruebas me remito lo que terminó sucediendo tiempo atrás. Así que, por supuesto, que ha sido parte de un inicio de un debate que era necesario, era muy necesario. Bueno, muchas gracias, Débora. Sí, porque, digamos, ahí sí hay algo también que en ese momento de Intrusos que vos estabas, de hecho, si vemos la cinta, Gonzalito, como diríamos los que tenemos cierta edad, bueno, hiciste mucho pie en que se puede hablar de algunas cosas, y ahí vemos, no más allá de cada causa en particular, cuando hablábamos de violencia en la televisión, hoy todo el mundo admite que ya esa violencia no sería permitida. Las cosas cambiaron. Susita González dice, no seas machirulo, los tiempos cambiaron. Pero los tiempos no cambiaron, los cambiamos. Y lo que pasó después es que castigaron a las que lo cambiamos, nos amenazaron. La amenaza que recibo está en la justicia. Hay una jueza que dictaminó que hubo una orquestación organizada para amedrentarme, y, por ejemplo, el defensor de la persona imputada por las amenazas acaba de ser ascendido a capitán de la Fuerza Aérea con un decreto firmado en el boletín oficial por Luis Petri y Javier Milei. Entonces, por supuesto que hoy no hay garantías para que hablemos, que además hay censura explícita, que hay persecución, que hay violencia explícita, muy especialmente sobre las mujeres. Sí, además, los medios o la oposición política o otros varones periodistas lo que hacen es monopolizar los espacios y volvernos a callar a las mujeres, bueno, se es cómplice de la pata con la que este gobierno quiere callar y aplicar estas políticas. Y si la verdad tenían una fórmula que era muy superadora, evidentemente no la supieron implementar este año, porque el gobierno arrasó mucho más de lo que se suponía que podía arrasar en lo económico y en lo político, en todos los sentidos. Ahora, Luciana, vos arrancaste la entrevista hablando de la persecución, de la cual vos sos testigo y víctima. ¿Cómo se rompe con esa persecución? ¿Cuánto tiempo se puede sostener este nivel de hostigamiento a las minorías, a los sectores sociales, a todo aquel que busque levantar la voz para contar lo que efectivamente se vive? Mira, la Argentina es un país impredecible, ¿no? Como de repente parece que hay derechos que no se pueden perder y de repente se perforan, de repente parece que la gente está más mansa y sale a la calle o se pronuncia. Entonces, tenemos un país muy impredecible, pero lo que yo puedo sí diagnosticar es que la violencia no va a bajar, sino que va a subir, porque además, como pasó con la toma del Capitolio o como pasó con el golpe de Estado de Jair Bolsonaro, que pretendía que no pudiera asumir Lula en Brasil, la violencia va a ser mucho más fuerte cuando el gobierno pase por momentos de mayor inestabilidad política o económica. De eso no tengo ninguna duda. La violencia va a subir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que primero podemos hacer es no negar el diagnóstico de la situación en la que nos enfrentamos y entonces poder justamente apelar a no estar solos. Si vos no estás sola, generás métodos de cuidado, de seguridad mucho más fuertes de los que hoy tenemos. No silenciás a las voces que están siendo perseguidas, porque entonces hay un sector que es opositor a Javier Milei, pero que es cómplice de ese silenciamiento. Y por otra parte, sí, una estrategia muy clara me parece que es litigar. En la Argentina va a estar muy complicado porque la justicia claramente es cómplice. Tenemos un problema de desbalanceo del Poder Judicial, que incluso en otros países que tienen escenarios de mayor violencia, como Colombia, como México, han tenido un tribunal constitucional que de alguna manera se oponía a sectores autoritarios.
que hoy en la Argentina no lo tenemos. Aún así, creo que hay que litigar, es lo que hice en lo personal. Las amenazas están probadas también de qué sectores vienen, y sin lugar a dudas hay que ir a la Corte Interamericana o a tribunales internacionales. Y otro pronóstico muy claro es que Argentina como Estado va a pagar muy caro en términos económicos las violaciones a los derechos, porque hoy estamos frente a un gobierno electo, pero no estamos frente a un Estado de Derecho. Cuando Milei va y habla en contra del femicidio, del cupo laboral trans, son leyes que están instauradas en la Argentina. Claro. Entonces, eso es no cumplir con el Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo tiene que cumplir con las leyes votadas por el Poder Legislativo según la división de poderes. Y además, con leyes que se enmarcan en tratados internacionales de los cuales Argentina forma parte y que tienen estatus constitucional. Eso viola los derechos y tiene precio, y va a tener un precio muy caro para Argentina. Claro. Luciana, ahí te pregunto, hace unas horas, el ministro de Justicia, Mariano Cuniolo Ibarona, dijo: se acabó la joda del género, y sacaba a relucir una serie de denuncias falsas. Por supuesto, no dando ningún dato. Si te parece, lo vamos a compartir justamente con nuestra audiencia para que estén en tema y sepan exactamente qué es lo que decía hace un rato ayer en realidad, el ministro de Justicia, Cuniolo Ibarona. Vos sos varón o mujer y no podés pretender pasar y cambiar tu identidad absurdamente. Estos son unos vivos, los de la cárcel, porque pasan en una cárcel mejor y de paso tienen relaciones con las chicas. Entonces el servicio penitenciario tiene que reaccionar frente a esto. Se acabó la joda del género, ¿viste? Claro. Acá somos todos iguales ante la ley. ¿A quién hay que proteger? A los vulnerables, a los niños, a las personas mayores, y el centro en la familia. No disparates que uno lee en los fallos actuales, donde yo le estoy dando batalla dura, de no, la mujer dijo, y después resulta que son todas denuncias falsas, ¿viste? Me indignan las denuncias falsas en materia de género, producen un daño tremendo. Te preguntaba por esto que ahora ya nuestra audiencia también conoce, porque a mí esto de se acabó la joda del género me hace acordar a lo del curro de los derechos humanos de Mauricio Macri en algún momento, ¿no? La intención por parte de la derecha de que se retroceda en avances que toda la sociedad había consensuado. Sí, no solo, yo creo que es gravísimo lo que nos enfrentamos. Por supuesto, un señor que estuvo en la causa, que después de hecho dice que quería uno más fachero para la serie de Coppola, facha es, eso no le falta. Eso nos vienen a hablar de familia. Es realmente fuerte, ¿no? Porque nos hablan de familia, tradición y propiedad, personas que no tienen familia, que no tienen hijos, que son la mayoría de los que ocupan los más altos cargos en el actual gobierno, que están implicados en escándalos de sexo, droga, de rock and roll, nada. Primero ya la desfachatez, ¿no? La desfachatez. Después, Mariano Cuniolo Ibarona es el defensor, fue el defensor y lo siguió siendo su estudio de José Alperovich, de un condenado por violación a 16 años, de otros también. Y él dice en esta entrevista con el Gordo Dan, salvo casos de violación probados. ¿Y cómo probás que es una violación si él defendía violadores y pasaba o filtraba fotos a los periodistas amigos de una persona que no quería que se revele su identidad, que es la víctima? Un condenado por 16 años de prisión. O sea, no quieren que se denuncien la violación, son encubridores de violadores. Es gravísimo lo que está pasando, porque primero, si alguien hace una denuncia falsa que se puede comprobar, una cosa es el sobreseimiento, que en general es el problema de las denuncias de abuso sexual, que la justicia genera impunidad y por eso es tan difícil denunciar, y mucho más en lo que se conoce como las madres protectoras, que denuncian los abusos de sus hijas e hijos y son ellas denunciadas. Ahora, si hay algún caso que es real de denuncia falsa y que se quiere hacer, la ley argentina está, no tenés que modificar nada. Lo que está haciendo es amenazando a las madres de que no denuncien los abusos de sus hijos e hijas, y a las mujeres o víctimas de abuso sexual que no denuncien violencia. Esto va a ser muy grave, ya lo es, además de que desmantelaron todas las políticas, no el ministerio de los otros,
se crea en el gobierno de la Libertad Avanza la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y ponen al frente a una fiscal que Mariano Cunio Libarona la hace renunciar en su propio gobierno. No es que ustedes eran muy chicos, pasó todo este año, no sé, es como Luciana, muy fuerte. De hecho, Cunio le dice en una entrevista a Mariana Iglesias de Clarín que él iba a respetar las leyes de violencia de género y ahora dice que no porque le cambiaron el discurso, o sea, se cebaron porque los números de la baja de la inflación y de las encuestas le están dando bien, y sí, están recontrapasados con lo que están diciendo y violando las leyes argentinas. Luciana, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda. Bueno, con Luciana nos conocemos. Hola, Gabriel, ¿cómo muchos estás? años y bueno, pude ver también todo el proceso que vivió de amenazas durante muchos años, previo a todo esto, ¿no? Y por eso te quería preguntar si vos ves que esto que está pasando políticamente acá y en el mundo, ¿no? De un avance contra los derechos, ¿es algo, digamos, que se genera socialmente primero y después se traduce políticamente o es a la inversa? Digo porque vos lo empezaste a padecer mucho antes de que esta línea política llegue al poder, ¿no? Sí, Gaby, primero, por supuesto, un abrazo muy grande. Y yo creo que la violencia política se ejerce antes de llegar al poder y para poder llegar al poder, ¿no? En la causa judicial, que vos la conocés, te he compartido algunas partes y de hecho también soy muy cuidadosa con lo que cuento, ¿no? Porque sabés que hay nombres, flechas que llevan hasta las personas que tomaron el Capitolio en quienes han hecho los llamados y las intimidaciones a Telma Fardín y a mí. Esto empieza exactamente en el auge del movimiento feminista, fines del 2018 y principios del 2019. De hecho, está detectado, por ejemplo, en una nota de una gran periodista que es Giselle Leclerc, de la revista Noticias, que Noticias saca, justamente en enero del 2019, o sea, estamos hablando cuando hubo 1 millón de chicas frente al Congreso de la Nación, en el auge. Una nota donde decía, a ver, ¿de dónde salían, por ejemplo, los tweets, y se midió técnicamente, contra Telma Fardín? Bueno, salían, por ejemplo, del abogado Francisco Neto, hoy abogado de Javier Milei en Comodoro Pi en estos días. Por ejemplo, alguien que dice son todos putos de la asamblea de Parque Lezama. Yo creo que hoy hay un movimiento de una reaccionaria internacional que está unido como nunca, que tuvo una incidencia en Argentina y que puede hacer de la Argentina este laboratorio de la extrema derecha mundial, del cual Milei, yo creo que Milei, más que presidente de la Argentina, es embajador de esta reaccionaria internacional. Por eso hace un discurso para la tribuna internacional, hace un discurso que en la Argentina está desfasado, básicamente porque hay muchos gays que lo votaron, que este es el problemita que le está trayendo, porque lo hace para la tribuna internacional. Acá estamos ante un proyecto internacional del cual la Argentina es simplemente un laboratorio, no les interesa, por eso no invierten. Lo que quieren es mostrar cómo se puede disciplinar, ajustar un 30% de la inversión pública y con este nivel de autoritarismo generarla. Por supuesto que los temas en relación a las mujeres y a la diversidad sexual lo que tienen que ver es que es un ensañamiento con quienes salieron, buscan el ensañamiento de varones que están enojados con ese protagonismo femenino y buscan algo que yo llamo la desmeritocracia, que es, si yo no puedo conseguir mejores en mi vida, lo que quiero es que vos no las tengas, claro, ¿no? Vos no te lo mereces. Porque en realidad hablan de meritocracia, pero después no hay nadie que pueda llegar a través de esa meritocracia, ¿no? Trump muestra al hijo, o sea, al Nepo Baby, no es que va a haber gente que por meritocracia llegue a mejores lugares. Pero en cambio la desmeritocracia sí funciona, que es prefiero que a vos te saquen el plan a que vos lo tengas, ¿no? Porque vos no te lo mereces. La frase fuerte es vos no te lo mereces. Y en ese sentido hay una cruzada internacional que es la gran disputa de hoy. La gran disputa de hoy es si seguimos generando sistemas democráticos o no. Ninguna duda que El Salvador, Argentina, Perú, que no tiene una presidenta electa, El Salvador, que no tiene un sistema de poder judicial independiente porque no está en uso con el régimen de excepción, y escenarios que pueden estar más moderados por la moderación de la Unión Europea, como Italia o como Hungría, pero también ahora con lo que está pasando claramente con la asunción de Donald Trump, a sistemas en donde
sean electos o no quienes sean presidentes a través de sistemas de manipulación muy fuerte con redes sociales, ya directamente del nombre de los que forman parte de estos gobiernos, porque Elon Musk va a ser el Santiago Caputo del gobierno de Estados Unidos. No va a tener que rendir cuentas, pero va a tener más poder. Claro. Entonces son sistemas que burlan completamente el sistema del Estado de Derecho. Luciana, siempre es un placer dialogar con vos, sos muy clara y si alguien tiene alguna duda tiene que escucharte para acomodar un poquito las ideas. Escritora, especialista en género, periodista, tenés siempre el micrófono abierto para lo que necesites y no hay que amedrentarse, no hay que dejarse amedrentar, hay que avanzar y no hay que retroceder sobre los derechos obtenidos. Gracias por esta comunicación. Muchas gracias, un beso grande. Martes muy difícil, sin trenes, hasta las 17:17.